Pues hoy volvemos al tapete de trabajo. Os voy a mostrar en qué estoy trabajando últimamente. Como en otras ocasiones, se trata de una restauración. De una de esas maquetas de segunda mano, con errores de ejecución, con piezas perdidas, por las que nadie daría nada, pero que encierran la solera del tiempo y que resultan trabajos muy estimulantes desde mi punto de vista, porque en ellos se muestra más claramente nuestra mano y nuestro esfuerzo es mucho más satisfactorio porque es un reto que es más difícil. No sé si vosotros habréis dado una segunda vida a un objeto, pero si lo habéis hecho seguro que sabéis de lo que estoy hablando. Lo que os traigo es, ya lo estáis viendo aquí, un Hawker Sea Harrier FRS-1 de ESTI a escala 1:32, que fue editado en 1983, con una portada que es muy atractiva y evocadora del mal tiempo que uno espera en un entorno en el que volaron las dos opciones que tenemos aquí en nuestra decoración, que son, las dos opciones, no, una de ellas al menos, que son las Islas Malvinas en 1982. Pero pese a ese marco, vemos un par de Sea Harriers que no están muy bien recogidos. Con el del primer plano con unas tomas algo extrañas y el segundo plano con esa perspectiva con un morro que es algo grande. La referencia de ESTI de 1983 es lo estáis viendo aquí arriba, la 9030. Y pese a sus 43 añazos, sigue siendo la mejor representación de un Sea Harrier a escala 1:32. Y eso pese a que posteriormente han salido otras maquetas, como por ejemplo las de iFix, que son considerablemente más nuevas y también considerablemente peores. Por ello, los Harriers de ESTI se siguen vendiendo, pero en este caso resucitados por la marca Italeri. Y además es que lejos de bajar de precio, incrementan. La primera vez que Italeri volvió a comercializar este molde fue en el lejano ya año 2003. Pero es que la última, que yo tenga constancia, es de 2022, que fue la referencia 1236, que salió a la luz para celebrar el 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas. Una maqueta que, ya lo vais a ver, es excelente, con sus errores, porque estamos hablando de una maqueta de 1983, pero brutal, por su fino detallado, por su completo detallado, que le hace estar, pues todavía hoy, le hace ser un número uno. Y es un número uno desde 1983. Y bueno, aquí yo tengo mis instrucciones, son las instrucciones que ya sabéis que yo siempre hago anotaciones del lugar donde lo he comprado. En este caso es una maqueta de segunda mano que conseguí en agosto de 2024 vía Wallapop, desde San Fernando me lo enviaron. Y una serie de anotaciones que yo voy haciendo aquí abajo sobre los colores a utilizar, etcétera, ¿no? Lo que tenemos es una muy breve historia aquí en varios idiomas y unas instrucciones sobre nuestras instrucciones. Realmente el kit son 75 piezas. Estas instrucciones no son las originales, obviamente, no se abrían así como si fueran, pues esto, un librito, sino que era un desplegable, que es lo más común que se suele hacer en instrucciones de maquetas. Lo que pasa es que yo estas me las bajé de internet y me sirven un poco pues para saber qué decoraciones puedo hacer, de qué colores se trataban en aquel momento, no sé, una ayuda para ir haciendo mis pequeñas anotaciones, las piezas que le faltan, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos 75 piezas de kit, son muy pocas piezas, pero bueno, es que es un avión relativamente pequeño, que se montan en 13 pasos. Y aquí estáis viendo algunos de ellos. El paso número 1, como veis, el siguiente es el paso número 7, porque resulta que las instrucciones las he impreso, no son las originales. Tenemos aquí la lista de colores que se utilizaban. Estáis viendo lo detalladas que son unas instrucciones de ESTI a 1:32, que son están un poco a la altura del producto que teníamos en las manos, ¿no? Con ese interés por los diedros, por ejemplo, de las alas,
con ese interés porque todas las piezas sepamos exactamente de qué color van, si hay alguna calca que ponerle o hay alguna operación que hacerle se especifica muy claramente, como por ejemplo aparecerá aquí lo estáis viendo en el paso número 10, en el aerofreno, que lleva un número según la versión en su interior. Son instrucciones muy completas y que simplemente viéndolas pues nos hacemos una idea de que lo que tenemos entre manos pues es una maqueta que no está nada mal. Aquí vemos, si queremos ponerle la cúpula, el dosel abierto, pues que le dejemos 6 milímetros de espacio, que es lo que se abría la cabina, y la verdad que está muy bien. Las inclinaciones de las tomas de aire, si lo vamos a poner en una situación o en otra. Está muy bien explicado, son unas instrucciones de calidad. Y tenemos aquí el último paso, el paso número 13, que es en el que ya se montan nuestras cargas útiles, por decirlo de alguna manera, las cargas exteriores que lleva nuestro avión, que serían una pareja de misiles AIM-9L, muy clásicos de la Guerra de las Malvinas, y 2 depósitos. Lo más especial para mí pues son las 2 decoraciones que hay posibles. Yo intento siempre que recupere una maqueta, pues intento recuperarla en las decoraciones originales. Y hay veces que incluso me encuentro con la suerte de que consigo rescatar las calcas que tienen estas maquetas. Entonces me fijo y me baso en estas decoraciones para hacerlas, ¿no? Y bueno, aquí lo más interesante es que tenemos, este kit poseía 2 decoraciones de 2 aviones del 199º Escuadrón de la Royal Navy, en la decoración actual para la maqueta, que es esta, de 1983, en Yeovilton, que es un gris un poquito más claro que el habitual de los Sea Harrier. Y luego esta, que es bastante importante para mí, porque es un avión con mucha historia. Esta, que es el Sea Harrier 14 negro, ahí lo estáis viendo, en un color gris oscuro, que es de 1982, es uno de los aviones participantes en la Guerra de las Malvinas. En concreto, este es el avión con más derribos basado en el portaaviones HMS Hermes. Este pues será el ejemplar elegido por mí, porque ya no solo por la historia que tiene, sino porque fue el elegido por el modelista el día que lo montó, y he conseguido salvar algunas de las calcas que traía, entre ellos sus distintivos 14 negros. Y bueno, también es representativo de este avión. Es el X-Ray Zebra 457, esa es su matrícula, que acreditó 4 derribos, como decíamos. El día 21 de mayo, pues el teniente Cliff Spag, que es el apodo Morrell, derribó 2 A4Q que venían además de atacar exitosamente al HMS Ardent. Creo que fueron los de Filippi y Marcelo Márquez. Y Marcelo Márquez moriría en esta acción, además. Luego, el día 24 de mayo, en manos de... No lo sé si del teniente Dave Smith o Andy Ault, porque estos dos iban juntos, se enfrentaron a 6 Dagger y este avión derribó 2 CI Dagger. Hay quien dice que es David Smith. He visto fuentes argentinas que dicen que el XZ, el X-Ray Zebra 457, este avión, era pilotado por Dave Smith, y el Museo Boscombe Down dice que no, que era pilotado por el teniente coronel Andy Ault. Bueno, la cosa es que derriban mediante 2 AIM-9L, 2 EI Dagger, los del capitán Raúl Díaz y el teniente Carlos Castillo, y lamentablemente este último muere. El avión sería también volado en una intercepción contra los 707 espía argentinos en manos de Simon Hargreaves. O sea, que es un avión histórico donde los haya. Este aparato volvió de la Guerra de las Malvinas, fue en su día, bueno, creo recordar que le cambiaron el numeral, era el 714. En su día le cambiaron el radar, le pusieron el nuevo radar, lo convirtieron en un estándar versión FA2. En el año 94 tuvo un incendio de motor. El piloto consiguió eyectarse, el avión pues se incendió parte de la cabina, pero el avión fue apartado, y finalmente en el 2001 pasó a los fondos del Museo de Boscombe Down, y bueno, lo consiguieron restaurar, y hoy en día está con sus colores originales, en el que aparece no como 14, sino como 104, y con su morro, con su último morro, ¿no? Está en esta extraña decoración, se puede visitar en Boscombe Down. O sea, es un aparato, desde luego, con bastante historia, ¿no? Pues vamos allá. La verdad es que para que os hagáis una idea, un poco, no he tenido la precaución de hacerle fotos a la maqueta en el momento en el que la
la empecé a realizar, la empecé a restaurar, pero tengo aquí otro avión que me venía en el lote. El lote era bastante interesante porque llegaban varios aviones. Teníamos dos Harriers de Esti, un Sea Harrier y una V8A, que es el que tenéis ahora mismo aquí, de esta guisa. Teníamos un Flyer, un Wright Flyer, el primer avión considerado como tal. Y luego también había un Fuga Magister de la serie Cadet que a mí me parecía muy interesante, pese a la escala 1-100, que no tengo mucho, pero era un avión muy interesante porque el Fuga Magister es un aparato que, además de extraño con su cola en V, es un avión muy atractivo para mí porque fue diseñado por un español, entre otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en una restauración? ¿Cómo nos llegan los aviones en una restauración? Pues en estas condiciones. No sé si sois conscientes, si lo estáis viendo bien, pero normalmente hay poco cuidado en el encaje de las piezas, ¿no veis? Están muchas de ellas torcidas. Veis la separación que hay entre las piezas, que es enorme, porque supongo que habrá algo obstaculizando la unión del fuselaje y ni siquiera se lo han quitado. Típicos errores de principiante, ¿no? Errores a la hora de pegar las piezas. O sea, en mi Sea Harrier, el que he restaurado, venían las bocas, las admisiones del motor, venían pegadas al revés. O sea, luego la utilización de materiales muy poco adecuados. Aquí lo estáis viendo, aquí el pegamento, que se ha aplicado además con generosidad. Como estáis viendo, está todo impregnado de pegamento por aquí y por allá. ¿Veis los pegotes de pegamento? En este caso son materiales poco adecuados porque es pegamento de cola de contacto. Y este ha sido mi principal problema a la hora de restaurar el Sea Harrier, porque quitar todos los montones de pegamento de este estilo, de cola de contacto, ha sido muy complicado. Y bueno, como el Sea Harrier no estaba pintado, este aún tiene alguna cosa pintada, no lo sometí a mi habitual tratamiento de forza-hornos para quitarle la pintura. Simplemente lo sumergí en agua tibia para ablandar las pegatinas y que se soltasen del fuselaje, cosa que fue relativamente fácil en ese avión. Y luego, como no había nada pintado, pues directamente no se me ocurrió meterlo en forza-hornos. Luego sí que tuve que despintar algunas piezas en forza-hornos que estaban pintadas, como alguna rueda, y me di cuenta, y esto es algo que me tengo que experimentar, que la cola de contacto se quitaba con más facilidad después de haber sido metido en forza-hornos. Y voy a señalarlo de con más facilidad, porque desde luego seguía siendo muy difícil quitarle esto, que si os dais cuenta es que es que se queda como blando, es una goma. Además, por la parte en la que le está dando el pegamento, esa parte se derrite. No sé si veis un poco los daños que tiene este AV8A, que como veis aquí está todo lleno de pegamento, y este daño pues va a hacer que los paneles ahí se borren por completo. La cúpula evidentemente también se ha montado con el mismo pegamento. Fijaos cómo está dañando todo el plástico alrededor. Bueno, son los clásicos problemas de cualquier maqueta montada por una persona que está empezando, ¿no? Fijaos, el tren de aterrizaje está torcido. A ver, pues daños que yo conocía y que sabía. Los cañones Aden están pegados al revés. En mi caso, los cañones Aden estaban unidos el uno al otro y habían hecho con él una especie de depósito de combustible, y estaba pegado de uno de los pilones de los depósitos de combustible. Es una pena, pero estas maquetas son extraordinarias. La verdad es que lo compré por el Sea Harrier, que fue uno. Es una maqueta, la 90-30, es una maqueta a la que yo le tengo muchísimo aprecio. Tengo algunas de Italeri, alguna referencia de Italeri actual, pero yo quería una que fuera original de Esti. Y vi esta, y es de las opciones que tenía la más barata, y encima teníamos un lote en el que podíamos conseguir pues un avión Wright Flyer, que es un aparato esencial en cualquier colección de un aficionado a la aviación, y no lo tenía. Y dije, bueno, pues me voy a por este lote y arreglo el Sea Harrier y lo llevo adelante. Bueno, fijaos un poco el estado de este avión. Pues tengo que deciros que la V8A está bastante bien comparado con el Sea Harrier. Mi Sea Harrier tenía muchas piezas que estaban peor pegadas que estas, y tenía las mismas carencias que tiene este. Le faltaba el tren de aterrizaje delantero, pero luego a mi Sea Harrier le faltaba un depósito. Los misiles, bueno, uno de los misiles IM-9L, y todo el pilón de uno de los costados del IM-9L. Y luego también le faltaba el aerofreno trasero. Todas esas piezas se las hemos tenido que fabricar.
Otro inconveniente que tenemos con los aviones que compramos de segunda mano, sobre todo los transparentes. Los transparentes, la única forma que tengo yo de trabajarlos es lijarlos. Los despego y los voy lijando. Fijaos cómo está este está relativamente bien, pero veis que el pegamento ha dañado el transparente ya por algunos sitios. Eso hay que despegarlo, lijarlo y limarlo, ir primero con lijas un poquito más gruesas, vas reduciendo hasta llegar a una lija 1200, 1600, 2000 y luego ya empezamos a pulirlo o bien con pasta de dientes o con pulimento del coche, pero con la misma pasta de dientes y con un bastoncillo se puede pulir. Aunque realmente ya lo hemos pulido con la lija, ¿no? De 2000, de 1200. Este es el resultado final. Este es nuestro Sea Harrier. Vamos, ahí lo tenemos. Ese es nuestro pequeño. Bueno, como veis, le hemos tenido que crear ese tren de aterrizaje delantero. Luego mi mejor proveedor de piezas de repuesto, mi propio hermano, me ofreció un par de trenes de aterrizaje delanteros, pero yo ya lo había hecho, tanto para uno como para el otro, tanto para el Sea Harrier como la V8A, y ya pues no me hicieron falta. Pero fijaos cómo ha quedado este pequeñín. Hubo que volverle a pegar el ala, estaba mal pegada, estaba además muy separada estaba muy separada de lo que es el fuselaje. Los principales problemas de este avión, incluso si montáis el de Italeri, es la unión que tienen. Es un avión que tiene muchos volúmenes. Como veis, es un aparato que está lleno de partes redondeadas. Esto es un volumen, esto es otro, esto de aquí, por aquí tiene otro. Ni siquiera una continuidad entre las tomas de aire y el fuselaje. Fijaos aquí esta prolongación que tiene el ala. El fuselaje también aquí tiene otro quiebro. O sea, es un avión que está lleno de volúmenes. Es costoso de hacer también porque está lleno de antenas, es un avión naval y por lo tanto pues me imagino que tiene muchísimos sistemas de navegación y como veis pues tenemos aquí diferentes antenas que hay que ponerle por aquí y por allá. Está lleno de alguna piececita que veis que hemos intentado mejorarle. Y bueno, los cañones Aden que los hemos tenido que despegar, volver a pegar, enmasillar, buah, en fin, hacerles ahí una virguería. Pero como veis, la maqueta, aunque sea una restauración, yo creo que se puede apreciar bastante que es un avión muy detallado, que los detalles que tiene pues son sumamente precisos. Fijaos el ala, con todos esos registros, precioso. Este ruedín que lleva en un lateral, también ya está pintado, ya ha empezado la fase de pintura, pero quería enseñároslo así un poco antes de seguir con la fase de pintura para que vieseis un poco pues cómo se ha ido restaurando. Aquí tenemos el aerofreno que le hemos hecho. Es un aerofreno que, como veis, tiene volumen, tiene como panza. Pues eso no es todo. No solo es que tenga panza, es que luego por dentro tiene como dos pequeñas montañitas. A ver si lo podemos ver. Ahí está el 4. No sé si lo veis, pero hay como dos pequeñas montañitas ahí. Tiene como una hendidura central. O sea, ha sido algo que es un poquito más complicado, más costoso. No es complicado, es costoso de fabricar, pero vamos. Como veis, todas las piezas prácticamente de este avión han tenido que ser desmontadas y vueltas a montar. Para esto sí que ha sido una ventaja el pegamento del que estamos hablando, la cola de contacto, porque la cola de contacto no adhiere muy bien. Es engorrosa de quitar, pero todas las piezas se pueden despegar y no rompes ninguna pieza en el intento. El interior, tengo que decir que si me está viendo mi proveedor de piezas preferido, pues no le he puesto el asiento eyectable que también me regaló. Pero es que ya tenía pintado y montado con lo cual es que el momento en el que se lo dije ya tenía gran parte de las cosas hechas. No sé si se aprecia, pero ahí tenemos. Es difícil que se pueda apreciar el interior con esta luz que tenemos, pero vamos, el asiento es bastante simplificado, es muy sencillo. Yo le intenté hacer una pintura de los correajes que llevan, algo de textura, intenté texturizar el asiento. El asiento, si lo vais a montar estándar de concurso, hay que cambiárselo. El panel de mandos también está completamente pintado, conservaba la calca,
pero no se la pude quitar bien porque estaba pegada, se había manchado de pegamento y fue muy difícil de quitar. Ahí tenemos las diferentes tomas de aire que hay que añadirle, algunos paneles que he tenido que repanelar porque me los he cargado con la lija, lijando piezas. Como veis, otro de los problemas de encaje clásicos de esta maqueta está en las tomas de aire. Pero bueno, en fin, yo creo que eso es un problema estándar. Yo estoy montando también uno de iFix y tengo los mismos problemas que estoy montando, que estoy teniendo o que he tenido con estas, ¿no? La unión del morro al fuselaje, de las tomas de aire al fuselaje y luego las alas especialmente. Las alas, daros cuenta que la pieza parte del agujerito este que tiene ahí, sube por aquí y es esta línea de aquí de panel la que han aprovechado para unir esa pieza al fuselaje. Desde luego es algo que es es un avión exigente a la hora de montarlo, pero bueno, es precioso y el kit es muy bueno y se puede montar bien. Si yo he llegado a hacerlo así y encima con un avión en el estado en el que estaba este, pues vosotros lo haréis 1000 veces mejor, vamos, pero seguro. Y ahí la tenéis. La cúpula pues ha sido lijada y limada, había pegamento por todos los lados, todos estos laterales estaban llenos de pegamento, toda esta parte de aquí también estaba llena de pegamento. Lijándolo y limándolo pues lo hemos dejado salvable. Brillante también, como veis, porque está pulida completamente y se ha quedado completamente brillante. No he podido pulirla mucho por dentro porque, como veis, lleva esas pequeñas líneas que se ven, que son un cordón. Y aquí tenemos el parabrisas. Fijaos qué detallado tenía este. ¿Veis? El limpia parabrisas. A escala 1,72, ya estáis viendo mis dedos. Es que es brutal. Es brutal esta maqueta. Y como veis, esta parte de aquí que no está limpia de pegamento, es un poco representativa de las manchas de pegamento que tenía en todo el kit, en toda la cúpula. Esto no lo he limpiado porque esa parte va pintada de gris. Entonces, como va pintada no se va a ver. O eso espero. Otras piezas que hemos hecho, pues aquí las tenemos. A ver, que las traigo enseguida. Ahí las tenemos. Estos son todo esto que estáis viendo aquí, este soporte, esta unión para el raíl de los IM9L, todo esto estaba desaparecido. No me faltaba esa pieza. Esa es totalmente autoconstruida. Y luego este raíl también lo he autoconstruido porque no venía con el kit original. Y luego también ese pequeño interfaz entre el raíl y el soporte, este interfaz que veis ahí. Eso también está construido, ¿no? Aquí al lado tenemos los IM9L, dos IM9L, que les he hecho algo de sombras y les he intentado pues pintar desde el anillo este de fragmentación, todo lo que he podido, ¿no? Estos realmente son unos IM9L que nos ha donado un CPCAT Jaguar, que no los va a llevar porque, entre otras cosas, es una visión biplaza. Y luego aquí tenemos el depósito original, que es el que tenía el kit, y este, que es una transformación que he hecho de una bomba de napalm de un F100 Super Sabre. Le he quitado toda la zona, toda la parte de atrás de la bomba y lo he intentado afinar lo máximo posible. Como veis, queda un poquito más grueso que este, pero si los ponemos uno al lado del otro te das cuenta, pero cuando estén puestos uno en un soporte y en el otro lado del avión el otro, no será tan perceptible. Y luego las cuatro tomas de las cuatro toberas del motor Pegasus 104, creo que es el que lleva este Sea Harrier, y ya están pintadas. Un poquito de suciedad, emulando un poco la salida de gases. En este caso, el fabricante STI nos dice que las pintemos todas del mismo color, del color gris oscuro, ¿no? Pero yo en las fotografías me he dado cuenta de que llevan como una parte interna en metalizado. No sé si es que eso, el color con la salida de gases incandescente, se llevaba por delante de la pintura en muy pocos vuelos, o directamente es que ya se pintaban alrededor de color gris del avión y luego la parte que estaba más afectada por el calor seguía en el color metal, ¿no? Que me parece que es lo más lógico. Así que así los he hecho yo. Y con esto ya lo tenemos todo. Voy a seguir montando este avión a ver qué tal. Y bueno, ya me diréis en los comentarios si os habéis atrevido alguna vez a hacer alguna restauración de estas.
darle una segunda vida. En el lote este también venía un F5 Freedom Fighter de ESCI, una muy buena maqueta, otra de las muy buenas maquetas de ESCI, que también pienso reparar, a ver qué tal. Bueno, y os voy a enseñar las calcas. Las calcas, lo que hice con este avión, como iban pegadas sobre un avión que no estaba pintado, pues es bastante sencillo recuperarlas. También he ido pues buscando donantes que me hagan o que me ofrezcan posibilidades para pintar, para hacer el avión que yo quiero. Aquí tengo, estas son de un Sea Harrier de la marca Asaagua, que bueno, tengo stencils de todo tipo, pero no los puedo utilizar todos porque si no dejo al de Asaagua sin calcas. Y luego pues tengo las propias del avión. Aquí las tengo guardadas, como veis he apuntado lo que falta. Esto está mal puesto, es del 899. El Escuadrón Naval 899. Aquí tenemos unas viejas calcas de iFix sobre la inclinación de las tomas de aire, que también van a ser un donante. Aquí tenemos una pequeña matrícula, X-Ray Zebra 451, no corresponden al avión, pero tan solo por un número. O sea, le vamos a quitar el 1, le vamos a poner un 7 y tendremos una matrícula, la matrícula de nuestro célebre avión. Y esto que estáis viendo aquí son las calcas que llevaba. Como veis ya se ha desprendido alguna de ellas, alguna línea roja, también alguna de estas gradientes de las tomas de aire, los 214 negros. Hemos rescatado pues casi todas las insignias, nos faltarían 2 porque esta está en un estado muy malo. Y luego tengo estos puños de la versión de 1983 con el cartel del Royal Navy que me servirán pues para si algún día monto la otra versión. Pero como veis, simplemente dejándolo en agua, estas calcas al final acabaron saliendo. He probado también un producto de la marca Vallejo, que es el producto, es como un Decalfix de Vallejo, tiene 2 componentes, uno de ellos se dedica a ablandar las calcas y es muy práctico también para quitar pegatinas. Le das con un pincel sobre la calca, con el producto, y cuando más o menos está operando durante un tiempo, con un cúter muy afilado podemos ir levantando muy poco a poco una parte de la calca, una parte que sea transparente, que no altere el dibujo, y en el momento en el que tenemos una parte ya sobrelevada, metemos el pincel y la vamos sacando. Y oye, y funciona, ¿eh? A mí me ha funcionado con unas calcas de Rebel del año 1982. O sea, funciona. Bueno, y con esto es todo por hoy. Vamos a ver qué tal queda esta restauración. A ver si lo terminamos y os enseño el avance. Esta es la revelación final de la restauración de este Sea Harrier, referencia 9030 de los años 80 de ESCI, reproduciendo el mítico 14 negro de Cliff Morrell y Andy Aul. Bueno, como veis, ESCI en su día le pintó 3 derribos sobre el morro, porque uno de los A4 se pensó que había sido solo dañado y luego se certificó que había sido finalmente derribado por Spack Morrell, pero ya mucho más tarde, cuando acabó la guerra. Y en ese momento, de vuelta en el Reino Unido, se le pintó una 4ª silueta de avión, 2 de A4 Skyhawk y 2 de EI Dagger. Bueno, he de decir que, en palabras de los pilotos británicos, y me gustaría llamar la atención sobre la honestidad de Argentina y del Reino Unido al respecto, reconocieron que su éxito se debió en gran manera a la carencia de la escolta de formaciones de ataque argentinas de aviones de caza y también a la precisión de los AIM-9 en su versión L. Esto es algo que es constatado así tanto por Ault como por Morrell, y al primero que se lo oí realmente fue a Dave Morgan, que además siempre elogia a los aviadores argentinos y sienten pues sinceramente la pérdida con una gran empatía, una empatía que por otro lado debería de ser aplicable a toda aquella persona que se considere un ser humano. Bueno, os voy a enseñar un poquito en detalle, irá cambiando un poco el color, aunque el color es bastante oscuro.
Los colores utilizados en el proyecto han sido colores para pintar a pincel, es un proyecto totalmente pintado a pincel con colores de Umbrol. Básicamente casi todo el avión está pintado del color número 27 de Umbrol. Si os vais a foros os van a aconsejar que utilicéis para ello el color 123, el satinado. A mí me parece que es un color bastante bueno este satinado, pero desde mi punto de vista era demasiado oscuro. ¿Por qué era demasiado oscuro? Pues porque yo quería hacerle estas pequeñas manchitas, estas opacidades en torno a los panelados, y me venía bastante mal hacerlo con el color 123, era un color muy oscuro como para poder hacer estos acabados. De igual forma, el 123 parece que sea un color para un avión que está metido en un almacén y no para un avión que le está dando la luz del día por todos sus costados. Por eso elegí el 27 y por otra razón, porque el 27 tiene un matiz azul que me gusta mucho para los tonos de gris que utiliza la Armada Británica de estos años. Por eso elegí el 27 y lo aconsejo. Si vais a hacer los grises posteriores a la Guerra de las Malvinas, el 27 se os quedará demasiado oscuro, tendréis que buscar un tono un poquito más claro. Aparte del color 27, las tomas de aire han sido pintadas de color 27, pero la salida de expulsión que aquí veis ha sido también decorada con el color 56, el aluminio de Umbrol, y perfilada con el color 11, el plateado de Umbrol. De igual forma veis que lleva unos desgastes en un color negro amarronado que es resultado de la mezcla y la disolución de dos óleos. El óleo número 81, Gris Paint, de la marca Titan, y el marrón de la marca Abteilung, el Oil Color número 502. Los trenes de aterrizaje de los aviones británicos de la época eran de un color gris. El color gris que hemos utilizado de base es el 70.990 de Vallejo, el gris pálido, aclarado con grises más claros. Sin embargo, los pozos y el interior de las tomas de aire están pintadas en color blanco, también de Vallejo. El número es el 70.951. Como vemos, el tren de aterrizaje delantero lleva detalles como por ejemplo el foco, que ha sido pintado con diferentes luces para que dé esa sensación de profundidad. El acabado de los misiles AIM-9L ha sido realizado en blanco de Vallejo y en negro en la punta. Sin embargo, hemos intentado sacarle luces en la parte negra mediante la mezcla de colores grises y rojos, porque he notado que las cabezas de estos misiles suelen quedar algo anaranjadas o rojizas cuando se desgastan un poco. Todos los elementos del misil han sido pintados a pincel. También, como veis, hemos hecho un pequeño lavado y luces a las aletas principales del misil. Aquí vemos también un poco de detalle del tren de aterrizaje auxiliar que lleva en una de las patas. Y de la suciedad de la salida de gases, propia de un avión que está en operación. Aunque el interior del aerofreno está prácticamente inmaculado, como los pozos, sí que hemos intentado darle algo de luces y sombras y de detallado al interior del aerofreno que hemos fabricado. Esa es la parte más sucia del avión. Se puede observar cómo las compuertas principales del tren de aterrizaje ventral han sido destacadas utilizando los óleos antes mencionados. Lo mismo hemos hecho en todas aquellas partes móviles del avión, como por ejemplo los alerones en su parte inferior, pero también en su parte superior, o el timón.
Aquí vemos el detalle del morro, donde también hemos utilizado colores de Vallejo haciendo luces y utilizando azules para potenciar el azul que tenía el color base, para intentar darle algo de relieve a las tomas de aire que son tan numerosas en este avión, o a algunos aspectos como por ejemplo ese blindaje o esa protuberancia que lleva el parabrisas. Todos los relieves del avión han sido acentuados de la misma manera. Como también lo vemos aquí en los perfiles de los soportes y en los generadores de vórtices, que son esas pequeñas aletas que hay casi en la entrada del aire al ala. El mismo detalle de luces se ha utilizado para los acabados de la cabina, de la carlinga y las tomas de aire que la flanquean. Y todas y cada una de las antenas en negro, que me parecían demasiado sosas en negro, y también han sido aclaradas utilizando un poco de gris. También las salidas de combustible auxiliares y algunos detalles como aletas y relieves de los cañones ADEN de 30 milímetros. Todas aquellas partes que sobresalían un poco, por lo menos he intentado marcarlas muy finamente, un poco, sin exagerarlo. Porque el acabado que he querido hacer de este avión es un acabado más bien realista y no tan artístico. ¿Cómo hemos hecho los paneles? Pues los paneles son una combinación de color gris pine de titán con el azul manganeso. Las primeras pasadas el color está muy disuelto y en las siguientes pasadas el color ya empieza a ser un poco más sólido para darle un aspecto un poco más oscuro. Como veis, también hemos intentado acentuar algunos pequeños remaches en color metalizado utilizando grises de Vallejo, y no lo vais a creer, pero como mi pincel no estaba funcionando muy bien, lo que hice fue coger un palillo, lo afilé y lo utilicé como punzón para hacerlos. Hay algunos que los estáis viendo en primer plano que han quedado realmente muy poco marcados, como a mí me gusta. Otros están hechos con la técnica de utilizar un lápiz de minas 05 punteando, como siempre. Bueno, sobre el panelado me gustaría hacer una aclaración. A mí no me gusta hacer el panelado muy marcado. Considero que normalmente los paneles que se les hacen a los aviones a 1.72 suelen ser muy exagerados, incluso en los estándares de concurso. ¿Por qué razón? Pues porque cuando yo estoy viendo un avión a 1.72 es como si en la realidad estuviera viendo este avión a unos 10 metros de distancia o unos 7 metros más o menos, ¿no? Que tengo la perspectiva del avión completo. Y a esta distancia, sed sinceros, realmente apenas veis los paneles marcados. Pues eso es lo que yo intento crear con estas ligeras pasadas de óleos que le hago a los paneles. Marco, eso sí, algo más algunas zonas que son especialmente movidas o que son repintadas para evitar oxidación, o directamente zonas que se limpian continuamente, y la zona donde más se pasa una bayeta para limpiar, hay veces que se queda como más oscurecida, más en el color nuevo y original, sin esa pátina blanca que le da el sol y el paso del tiempo. Pues todo esto es lo que yo intento hacer con este panel tan sutil. Vuelvo a decirlo, no me parece real el panel tan oscuro que se le da a las maquetas a escala 1.72 en los concursos. Sí que es verdad que es más artístico. Se ve rápidamente dónde está el panel, cómo es y los detalles del panel. Desde un punto de vista artístico sí que me parece aceptable y desde luego me parece una buena solución. Pero si lo que buscamos es hacer algo real, creo que los paneles son muy marcados.
Y también me ayuda a recalcar otra cosa, y es que los paneles de Esci, los paneles incisos que hace la marca Esci, son sumamente finos. Y son los que mejor quedan con la técnica que yo estoy diciendo, porque paneles algo más marcados, más incisos, como por ejemplo los que actualmente nos tiene acostumbrados Airfix, se prestan a que este acabado con óleos quede muy marcado también. Entonces, especialmente estos paneles tan finos que hacía Asawa en los 80 o Esci también en aquellos 80 son atractivos para esta situación. El brillante, el barniz brillante que lleva, el de acabado, es quizá el principal problema para ver todas las suciedades que lleva el aparato. He intentado fijarme en documentación y he visto que los Sea Harrier de la Marina ingleses en el conflicto de Malvinas, la verdad es que estaban bastante bien cuidados y aunque tenían señales obvias de desgaste, este no era tan profuso como el de los Harrier GR1. O GR3, perdón. Así que he intentado darle estas señales de desgaste tan poco marcadas, con algunos desconchones que evidenciaban el color blanco de las estructuras, como por ejemplo los lanzadores de misiles AIM-9L. El AIM-9L que estáis viendo aquí también lleva luces, unos tonos grisáceos y amarronados, porque he visto que ese color negro de la parte delantera del misil suele degradarse de esa manera. Tengo que pediros perdón porque durante todo el vídeo estoy cortando y volviendo a poner una y otra toma. Y es que es un problema enfocar un avión tan oscuro de una forma más o menos realista sin que la cámara te haga jugarretas. Y así estoy. De hecho, no se le ven prácticamente los detalles que tiene hechos porque se quema un poco la imagen. Es muy difícil de verdad enfocarlo y encima tampoco ayuda mucho el barniz brillante que lleva, que es el clásico barniz de los suelos de parqué. Pero bueno, quería hablaros del silvering. Estas calcas que estáis viendo aquí en su mayoría tienen ya más de 40 y tantos años. Son las originales que tenía el kit, que se las he quitado y las he podido utilizar, salvo las calcas de abajo, de las insignias nacionales de abajo, que esas han sido imposibles, y el XZ457, que al final se me rompieron y tuve que ingeniármelas utilizando pues por ahí alguna que otra calca, ¿no? El silvering. Yo siempre en las restauraciones intento utilizar las calcas originales del avión. Y en este caso pues he utilizado todas aquellas calcas que he podido salvar del kit original, que han sido muchas. Y ahí las estáis viendo, tienen 43 años las colegas. Ahí están, pegadas y sin ningún problema. El gran problema que he tenido es que estas calcas, al contrario de lo que pueda parecer, normalmente lo que os vais a encontrar es que las calcas se rompen. Pero estas no se rompían, son especialmente duras. Sin embargo, han generado lo que se llama silvering. No sé si sabéis lo que es el silvering. El silvering es, pues si os fijáis en esa línea roja que está ahí, hay una parte que se queda como blanquecina. Son como burbujas de aire que se quedan atrapadas ahí y cuando tú pasas y lo barnizas es cuando te das cuenta que están ahí. De manera que ya es demasiado tarde para quitarlas. El silvering es lo peor que te puede llegar a pasar con unas calcas. Incluso peor que se te partan. Pero en estas, que tienen 43 años, yo creo que es algo normal que tengan algo de silvering, ¿no? En el 14 también veis que hay un poco de silvering, es decir, la parte transparente, hay como pequeñas burbujitas de aire que le dan ese aspecto plateado, de ahí lo de silvering, ¿no? Que estamos diciendo. Yo, la verdad, para proyectos así de restauración, prefiero, aunque le salga silvering,
utilizar las calcas originales. Lo siento, pero para mí esto es una restauración lo más original posible. Intento respetar en lo máximo esa esencia original. Y si tengo las calcas de entonces, se las intento poner, como he hecho, aunque me haya salido algo de Silverin. Aunque tengo que decir que esperaba que mis dos recién estrenados productos para fijación de calcas, los dos de Vallejo, me ayudasen con la aparición de este tipo de cuestiones. Sin embargo, no ha sido así. Aunque la verdad, tampoco podemos sancionar este producto de Vallejo con una maqueta o con unas calcas que ya tienen 43 años. Aquí estamos viendo las salidas de gases, el ensuciado de la salida de gases, tímido, porque realmente el personal de mantenimiento del portaaviones HMS Hermes, donde estuvo basado este avión, era bastante cuidadoso con los aparatos que tenía a su cargo. Ahí tenemos pues, la salida de gases. Vemos cómo parte de la toma de aire también ha ensuciado el cañón. Hay que tener en cuenta esas suciedades del cañón también y del movimiento rotatorio que tienen las toberas de estos aviones. Que por cierto, encajan a la perfección, no me ha hecho falta ni pegarlas. Y aquí tenemos pues la salida de gases que, como vemos, también impacta contra el final, el cono de cola del avión, incluso con los estabilizadores, como veis aquí. Bueno, chicos, con sus defectos y con sus problemas, aquí está nuestro Sea Harrier ya terminado. Un aparato que a mí me parece vital en cualquier colección. Un avión bonito y un avión histórico. Mi recuerdo para todos aquellos que lo volaron y también para aquellos que lo sufrieron. Espero que sirva un poco de recuerdo a todos aquellos aviadores que se enfrentaron en la Guerra de las Malvinas. Un conflicto que a mí me llamó muchísimo la atención desde que era muy pequeño y cuyas historias, lejos de defraudarme, lo que hacen es que cada día me interese más por este conflicto del Atlántico Sur. Desde luego me parece una epopeya que nos han dejado pues una de las más escalofriantes imágenes sobre pilotaje y aviones de los tiempos actuales. Ya me diréis en los comentarios qué os parece el avión y qué os parece pues mi particular manera de restaurar estos aviones, priorizando el acabado fuera de lo que es el aerógrafo, que no me gusta, esos difuminados del aerógrafo no me acaban de gustar, me gusta más la precisión del pincel y del óleo, y me gusta más el panelado mucho menos marcado, como os he explicado y por las razones que os he comentado. Y luego, cuando se trata de una restauración, intento salvar todo lo salvable del original, todo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por seguir el canal y bueno, espero que os haya servido, que os haya gustado y os haya animado a que le deis un poco más de amor a vuestros aviones, los aviones que hicisteis con tanto cariño cuando empezasteis en el modelismo y que los tenéis en algún cajón, o directamente aquellos aviones que os han llegado por parte de otros modelistas y que les podéis dar, como estáis viendo aquí, una muy buena segunda vida. Muchísimas gracias, hasta el próximo vídeo.